Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto verles. Gracias a Dios por sus vidas, gracias porque dispusieron en su corazón venir, ¿verdad? Y pues vamos juntos a aprender de la palabra de Dios. Miren, cuando estábamos preparando este tema, que le pusimos como título comprender una decisión de dos, en realidad estábamos pensando y yo decía, bueno, ¿cómo hacemos un tema para que pues nuestras esposas, las mujeres, comprendan más a sus maridos? Pero de repente escuché una voz por ahí angelical, volteé y pues, era mi esposa, ¿va? Diciendo, no, dice, espérate, dice, también nosotras necesitamos ser comprendidas, ¿no? Todos, ¿verdad? Todos necesitamos ser comprendidos. Entonces, bueno, así es el título, comprender una decisión de dos, nuestro matrimonio. Y miren, será importante la comprensión. Hablando de comprensión, de comprender, para diferenciar de compresión, ¿verdad? Porque cuando inflamos un globo le metemos mucha presión, estamos con mucha presión ahí, pero nuestro tema es acerca de comprender. Será importante la comprensión en el matrimonio. La comprensión es un elemento importante en cualquier relación saludable. Fíjense, hablamos de una relación saludable porque también hay relaciones, podríamos llamarle no saludables o tóxicas. Hay matrimonios que tienen conflictos o aparentan que están bien, pero sin embargo hay relaciones que no son saludables. Y yo quiero definir aquí la palabra comprensión. Es comprender, entender, rodear, contener, incluir, reunir, alcanzar. Diferente a lo que decíamos de la palabra compresión, para que no confundamos. Y quiero invitarles allí en Jeremías 9, 23 y 24. Vamos a leer un versículo, que tengan su Biblia por ahí de favor, si no los escuchemos. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aquí yo quiero resaltar dos palabras que están en este versículo, que es la palabra, dice, en entenderme y conocerme. Fíjense qué interesante que cuando busqué el significado en su original de la palabra entenderme, es la palabra que también significa comprender, significa también entender. Y la palabra conocerme también tiene una interpretación o una definición que es comprender. Entonces, será para Dios importante que nosotros le comprendamos a Él y le entendamos. Pues seguramente Dios quiere que nosotros sea nuestro deseo y también en nuestro matrimonio. Miren, en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 34, ustedes se acordarán del episodio cuando Pedro recibió una visión. Dios le dijo que fuera y que se reuniera con una persona que se llama Cornelio. Era un gentil y Pedro no quería porque no es judío. No era judío Cornelio. Entonces Dios le dio una visión donde él veía, dice que veía unos animales que no comen los judíos, y Dios le decía, Pedro, mata y come. Y Pedro le decía, Señor, pero si nada inmundo he comido. Y Dios le dijo, no, a lo que yo he santificado, no le llames inmundo. Entonces, en el versículo 10:34 vemos que Pedro no había entendido todavía o no había comprendido a Dios lo que él quería. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. En verdad comprendo. O sea, Pedro no había entendido aún la diferencia de lo que Dios quería. Él seguía haciendo diferencias entre judíos y gentiles, pero Dios
Dios le estaba enseñando que tenía que entenderle a Dios, comprenderle precisamente para poder hacer la obra que Dios le había pedido. Y vamos a hacer una oración, así como están, vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que nos enseñe, que nos ayude, que nos enseñe a comprenderlo a Él y a entender esa palabra, comprender también para nuestro matrimonio. Padre, te damos gracias, te bendecimos, gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, de poder compartir de tu palabra, de poder entender de tu palabra, de poder llevar a nuestros matrimonios, Dios, tu palabra para que podamos crecer en sabiduría, crecer con tu conocimiento, crecer, Señor, con sabiduría y poder entender lo que tú quieres para nuestras vidas y para nuestro matrimonio. Sabemos, Padre, que tú deseas que nuestro matrimonio crezca, se desarrolle, se fortalezca, florezca y sea de mucha bendición para todos, Padre. Gracias por esta tarde y gracias por tu palabra, Dios, y te pedimos que prepares los corazones en el nombre de Jesús. Amén, amén. Miren, la comprensión es un elemento importante en cualquier relación saludable. Ya lo comentábamos que también hay relaciones tóxicas que inclusive se acostumbra uno a la vida y pareciera normal, pero hay muchas cosas no son normales. Tenemos que entender que debe ser una relación saludable y en particular en el matrimonio, donde existe una extremada cercanía que puede propiciar armonía o conflictos, ¿verdad? La comprensión en el matrimonio es fundamental y puede ayudarnos a comprender nuestra necesidad y sentimientos. La comprensión permite entendernos el uno al otro en sus necesidades, deseos y emociones, las cuales fomentan la empatía y el apoyo mutuo. La comprensión también permite una comunicación efectiva. Cuando hay comprensión entre uno y otro, la comunicación viene a ser clara, reduciendo los conflictos y las diferencias. ¿Cuántas veces por un pequeño detalle, a veces sencillo, hacemos algo muy, muy difícil en nuestro matrimonio? Hacemos un conflicto o algo difícil por no tener una comunicación bien en nuestro matrimonio. Mire, la comprensión también nos ayuda en la resolución de conflictos. Una profunda comprensión puede ayudar a resolver desacuerdos constructivamente, más que escalar los conflictos, o sea, más que hacerlos más grandes. También la comprensión nos favorece un vínculo emocional, una mejor intimidad emocional. La comprensión es importante, ¿no? Sí, así es. Miren, quizás resulta difícil entender a los demás o comprender a los demás porque tenemos perspectivas diferentes. Y muchas de esas perspectivas están basadas en nuestras experiencias de vida, en nuestros valores, en nuestras creencias, en nuestra cultura también. Pero también influye cómo fuimos educados y cómo fuimos formados. Y para muchos la familia es la principal fuente que tenemos de formación, hablando de nuestros padres. Y es ahí donde nosotros adquirimos ciertas conductas y en ocasiones repetimos los mismos patrones y las mismas formas de actuar, fíjese. Y ¿cuántas veces hemos tenido, pues, como esposos, algunas contiendas, algunos conflictos o discusiones tan solo por tener diferentes puntos de vista? ¿Alguien por aquí? Un punto de vista sobre algo o cualquier situación. Por ejemplo, puede ser algo de financiero, de las finanzas en el hogar, o cosas familiares, ¿cómo? A veces hasta de la comida, ¿verdad? Porque tenemos diferencias, puntos de vista diferentes. También hasta a veces cuando vamos al súper o cuando vamos en un camino, a un viaje, o vamos de aquí a un lugar y ya tenemos puntos de vista diferentes.
¿verdad? Y entonces como que empezamos ahí a sentirnos un poco incómodos. Y fíjese ¿qué pasa cuando cada quien concluye según sus criterios y actúa según sus prejuicios? Y el resultado es que la otra persona o ambos nos vamos a sentir incomprendidos. Y la comprensión en el matrimonio pues no es fácil, ya que cada parte interpreta la realidad desde su punto de vista y pues en otras palabras, cada uno tiene su propia opinión. Y aparte si le agregamos que nos cuesta ceder, ¿verdad? Nos cuesta aceptar lo que a lo mejor nuestra esposa o nuestro esposo tiene la razón y a veces nos cuesta ceder. Miren, hay un libro, no sé si ustedes lo han leído o si lo conocen, habla de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Él dice, busca primero comprender y después ser comprendido. Dice en el libro, dice, cuando nosotros escuchamos con la intención de comprender a los demás, más que con la intención de reaccionar o responder, iniciamos una verdadera comunicación y una relación constructiva. Cuando otros se sienten comprendidos, ellos se sienten valorados y su reacción defensiva disminuye, lo que abre un camino para conversar abiertamente y para ser entendidos de una forma más natural y fácil. Y concluye este versículo, esta escritura diciendo, para lograr lo anterior se requiere voluntad, determinación y humildad. Voluntad, un deseo de comprender a la persona; determinación, una decisión firme; humildad, una actitud del corazón. Conjuntando estas 3 acciones en la vida de un matrimonio, podemos comprender de mejor manera a nuestra esposa o a nuestro esposo. Definitivamente la comprensión tiene que ver con una decisión, un acto de humildad y someter nuestra voluntad para poner primero a la otra persona antes que a nosotros o a nuestros intereses. En otras palabras, podemos decir que comprender o no a la otra persona depende de nosotros, de nuestra intención, de nuestra voluntad, de nuestra determinación y de la humildad que tengamos en nuestras vidas. Cuando en un matrimonio no hay comprensión, es porque alguna de las partes o ambas no han decidido negarse a sí mismos en amor por la otra parte. Así es, y pues ese ejemplo de voluntad, de determinación y de humildad que se concreta ahí en la comprensión, lo podemos ver en Jesús, ¿verdad? En Cristo. Mire, acompáñanos a Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Y ahí dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y cuál era el sentir ahí de Jesús? Despojarse de sí mismo. Ahí su voluntad, su determinación, su humildad lo llevó a esa obediencia. Jesús Cristo, siendo Rey, siendo Dios, Él se humilló y se hizo hombre y murió por nosotros para darnos vida, porque Él se compadeció de nosotros, Él comprendió, Él entendió nuestra condición de nosotros, que no podíamos llegar al Padre, no podíamos tener esa vida eterna que hoy tenemos por la gracia de Dios. Entonces Él se despojó para darnos vida.
Y con base a ese ejemplo de Jesús y el deseo de Dios de que tengamos ese mismo sentir, nosotros también tenemos que practicar esa comprensión, siendo siervos, procurando la realización pues tanto de nuestro esposo o de nuestra esposa, siendo comprensivos para resolver nuestros conflictos, llegar a acuerdos y pues crecer juntamente. Y pues donde hay comprensión surge el entendimiento, la ayuda y el servicio. Porque mire, de tal manera Dios nos ha comprendido, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué grande es el amor de Dios, ¿verdad? Que dice dice, los vuelvo a repetir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso. Miren, ahora vamos a ver algunos errores al tratar de comprender a nuestro esposo o a nuestra esposa. El primer error que podíamos encontrar es creer que la compasión es aceptar o tolerar las cosas que están mal. Por ejemplo, el maltrato o la violencia, porque llegamos a normalizar esas cosas. Eso no es entrar en la comprensión y aceptar quizá un maltrato, una violencia. Otro es confundir comprensión con doblegarse siempre ante el otro. Como estábamos hablando del globo, ¿no? A veces se sienten oprimidos y eso no estamos hablando de comprensión. Otra es querer comprender cuando no hay esa conciencia de que yo debo hacer el esfuerzo para mejorar nuestra relación. O sea, no hay esa voluntad en la persona y solo a veces de labios lo decimos, ¿no? Y a veces le decimos a nuestro esposo, a nuestra esposa, no, sí, ya te voy a comprender, o sí, quiero comprenderte, pero no hay esa voluntad. Y pues a lo mejor nada más lo decimos de labios, pero nuestros hechos lo niegan. Otro error, pues, es exigir comprensión cuando no estamos dispuestos a comprender al otro. Y esto pues nos habla de egoísmo. Y también creer que podemos tener comprensión sin estar dispuestos a ser humildes y servir. Porque recuerden que para nosotros poder manifestar esa comprensión tiene que haber humildad pues en nuestro corazón. Queremos compartirles con ustedes unas ideas de cómo practicar la comprensión en el matrimonio. Otra vez, hablando de comprender a la otra parte, comprender a mi esposa, a mi esposo, ¿verdad? Comprenderlo y poder avanzar. Número uno, la comunicación es un punto importante. Saber transmitir la idea, el problema o la situación, pero también saber escuchar, poner atención a lo que nos están diciendo y despojarte de prejuicios. La mayoría de las veces escuchamos, pero con la intención no tanto de comprender, sino de que voy a responder. ¿Se han dado cuenta que muchas veces estamos escuchando, te oigo pero no te escucho, como dice el dicho, ¿verdad? Estamos escuchando pero estamos pensando en qué vamos a responder, en lugar de escuchar la parte que corresponde. Una buena comunicación puede ayudarnos a entender mejor, llegar a una mejor comprensión y así evitar conflictos que sí puedan afectarnos. Número 2, manifestando un amor ágape. En Marcos 12:31, si ustedes leen un poquito atrás de esos versículos, uno de los escribas le preguntó a Jesús que cuál era el primero y grande mandamiento. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero Jesús no se quedó ahí y dijo: y el segundo, versículo 31,
Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. En estas porciones y en la vida de Jesús, Él nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo. En otras palabras, ser capaces de llegar a la comprensión de su forma de ser, de su forma de actuar, de exponer sus sentimientos y emociones. Y a lo mejor usted va a preguntar como el escriba o el fariseo que le dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad? Pues Jesús le dijo claramente quién era el prójimo. Nuestro prójimo es quien está más cerca de nosotros. Y si hablamos del matrimonio, ¿quién es el que está más cerca o quién está más cerca? Pues mi esposa o el esposo, ¿verdad? Y entonces, si entendemos que tenemos para cumplir lo que Dios nos pide es amar, dice, como segundo gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros practicamos esto, podemos llegar a una comprensión también importante. Entonces la comprensión nos llevará a alcanzar el objetivo y en el caso del matrimonio, mejorar nuestra relación. En el matrimonio se requiere que la comprensión sea mutua, entender que lo que hago mal lastima a la otra parte y viceversa. Así es, y como tercer punto que nos ayuda para comprendernos es entender que somos diferentes por diseño. En Génesis capítulo 1, versículo 27 nos dice que Dios creó dice que creó varón y hembra y los creó y los bendijo. Y ahí esa partecita podemos entender que nos hizo totalmente diferentes, hombre y mujer. Y algunos justifican la falta de comprensión diciendo, es que somos muy diferentes, por eso no nos comprendemos. Y pues bueno, quiero decirles que Dios nos hizo diferentes. Eso es algo maravilloso. Imagínense que todos fuéramos iguales o que pensáramos igual, que tuviéramos las mismas cualidades, ¿verdad? No, o sea, gracias a Dios que nos hizo diferentes, pero el problema no está en ser diferentes, sino en entender tales diferencias que tenemos. Y ahí es donde debemos actuar, ahí debe de actuar nuestra voluntad, nuestra decisión en aceptar esas diferencias de cómo es la mujer, de cómo es el hombre. No estábamos hablando de malas conductas o cosas así, ¿verdad? Estamos hablando de cómo nos creó Dios, tanto físicamente como emocionalmente también, y las capacidades que nos ha puesto por ser mujeres o por ser hombres. Estamos hablando de eso. Entonces tenemos que entender cómo Dios nos creó y con base a eso entendernos, comprendernos. Y algo que también es importante es entender que el matrimonio es una unidad y juntos vamos a contribuir para que nuestro matrimonio sea pues más sólido. Si me acompaña a Romanos capítulo 14, verso 19, por favor. Ahí dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y aquí aplicándolo a nuestro matrimonio, la edificación nos habla de poder construir, de eso nos habla edificar. Y es edificar nuestras vidas, nuestro matrimonio. Es una mutua edificación porque acuérdense que el tema es, ¿cuál es el tema? Entender una decisión, comprender una decisión de dos, ¿verdad? Entonces necesitamos edificar y es necesario trabajar unidos para que los errores que cometemos pues no estén afectando nuestra relación. Ahora debemos también admitir que nuestra esposa o nuestro esposo puede actuar o puede pensar también pues diferente pues a nosotros y pues que no siempre pues él o ella va a tener pues la razón.
Eso es algo también bien importante como matrimonios, entender que somos diferentes y que a lo mejor vamos a actuar diferentes, vamos a pensar diferentes en cualquier situación que se nos presente en la vida. Hace rato mencionaba de la comida, y sí, o sea, hay cosas de repente que, por ejemplo, a mi esposo le gustan, a mí no me gustan, o a veces hasta hablando de alguna película, a él le gustan de acción, a mí me gustan más así como que más románticas, pero eso tiene que ver con el diseño, ¿verdad? El parte del diseño que Dios nos ha dado, porque nosotros como mujeres somos más sentimentales, más emocionales, los hombres más analíticos, bueno, pero Dios en su gracia, en su misericordia, nos ha hecho de tal manera que nos complementemos. Miren, el otro día me dijo que le cortara, que le podara una planta, esos que cuelgan mucho, ¿sí las han visto? Entonces yo agarré, pues un helecho, fui, se la moché toda, ¿no? Y cuando la vi, dice, ¿qué hiciste? Digo, pues yo la podé, pues estaba muy llena, le quité muchas. No, es que así son. Bueno, algo. Sí, yo estaba esperando que se pusiera frondosa y cayeran así los helechos. Y de repente, yo cuando vi ya la vi. Dije, se ve bonita, me gusta cómo se ve. Bueno, pero ya aprendí. Sí, o sea, pero y es esa parte, ¿no? O sea, quizá a lo mejor él lo vio de otro punto de vista. Y tratar de comprender y no hacer ahí una contienda. ¡Ay, cómo se te ocurre! Me dejaron sin comer toda la semana. No se crean. Bueno, y pues así llega a pasar en nuestras vidas. Y no podemos evitar ser diferentes, pero sí podemos decidir comprendernos. Eso sí, podemos decidir comprender a nuestro esposo, a nuestra esposa, con una actitud de humildad, con paciencia, con tolerancia, frente a tantas cosas que podemos pasar o errores que podemos cometer, porque es una decisión de dos que tenemos que hacerlo, comprendernos uno al otro. Y pues yo sé que en lo general, pues Dios nos hizo diferentes, pero en lo particular cada matrimonio tiene su personalidad, sus caracteres, ¿verdad? Y sobre eso también tenemos que trabajar, tenemos que comprendernos, entendernos, para que podamos trabajar juntos. Miren, pensé que nada más a mí me pasaban esas cosas, pero ahorita que los estaba viendo, hay muchas sonrisas por ahí como que de culpabilidad. Como que si les pregunto a cada quien, me van a platicar cada quien sus experiencias ahí que han pasado de esas diferencias, ¿no? Pero tenemos que ser constructivos, como dice mi esposa. Una cuarta idea es, una manera de ser comprensivos es siendo empáticos. Empáticos, la empatía, pues si lo ubicamos, muchos dicen que es ponerte en los zapatos del otro. Muchas veces nos hace falta como varones ponernos en los zapatos de nuestra esposa, de lo que esté pasando, de la presión que tiene, o al revés, ¿va? De que nuestra esposa también, porque claro, de repente a veces se descargan toda la presión que se tiene, tanto del varón como de la mujer, de la esposa, pues uno la descarga a veces con el que más confianza le tiene, sí. O con quien se deja. Y sí, de verdad que eso es bien importante porque como matrimonios pasamos por etapas, todos pasamos por etapas. Los que recién se han casado, pues la etapa pues hermosa, ¿no? Pero también se enfrentan a muchos retos. Uno de ellos es pues a lo mejor dejar a la familia, que ya no influya tanto, ¿verdad? En la vida de nuestro matrimonio, y eso a veces cuesta, ¿no? Cuando estamos a lo mejor muy acostumbrados a nuestra familia, y eso también es parte, son etapas que pasan en el matrimonio, pero que nos tiene que llevar a crecer, a evolucionar día a día. Y por ejemplo, cuando llegan los hijos, eso es otra etapa. O cuando estamos ya educándolos, es otra etapa. Cuando los hijos se van,
Y cuando ya, por ejemplo, vienen otros procesos, otras cosas, tanto en la vida del esposo o de la esposa, por la edad, o sea, son cosas que también nos van a llevar a tomar esa decisión de comprendernos en cualquier etapa pues que estemos viviendo. Lo mejor es desde muy temprano practicar esta área de comprendernos los unos a los otros. Entonces decíamos que la empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente el otro o la otra persona. Dicho de otra manera, es ponerse en los zapatos del otro, o sea, ponernos en el lugar del otro. Miren, en Juan capítulo 11, versículo 33 al 36, vemos unos ejemplos de cómo Jesús mismo nos enseñó que Él tenía empatía con nosotros, pues con los humanos, con los hombres, ¿verdad? En el versículo 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando, esa es la historia de Lázaro, ¿verdad? Dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Cuando yo leo esta porción de la Biblia y veo que Jesús se hizo como nosotros, y veo que Jesús, siendo Dios en su interior, porque era humano, el ser humano, pero en su interior era Dios mismo, dice que Jesús lloró. Me doy cuenta que a veces nos hace falta mucho que hacer en nuestras vidas para entender a nuestra esposa o a nuestro esposo. Jesús se hizo hombre para poder entendernos y mostrarnos que sí es posible buscar y alcanzar a Dios. Él experimentó todo lo que nos pasa, sintió emociones, lloró, se enojó, pero sin pecar, tuvo hambre, sed, se humilló, ofreció ruegos y súplicas, aprendió la obediencia, dice Hebreos 5 del 7 al 8. Jesús nos dejó ejemplo de cómo debemos aplicar la capacidad o habilidad de comprender a los demás, y en particular a nuestra esposa o a nuestro esposo. En Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlas vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Todo lo que nosotros querramos que nuestra esposa nos haga, ¿verdad?, nos dé, es lo que tenemos que estar buscando nosotros, procurando hacia ella, porque así cumplimos también obedeciendo a Dios mismo, ¿no? Así es. Y pues, como les comentábamos, también la humildad es muy importante dentro de la comprensión, y este es el quinto punto: debemos practicar la humildad. No tenemos que sentirnos superior a nuestro esposo o a nuestra esposa. Nuestro objetivo como pareja no es estar señalando pues nuestros errores. Creo que nuestros errores ya los conocemos, ¿verdad? Y pues miren, a veces por esa familiaridad que tenemos como esposos, a veces manifestamos cierta superioridad. Les voy a poner un ejemplo así muy sencillo. Cuando a veces nuestra esposa o nuestro esposo pues cometió un error, algo que pasó, ¿y qué le decimos? ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? O te lo dije, ¿verdad? Y ahí como que manifestamos cierta superioridad porque a mí no se me hubiera ocurrido. O sea, ¿cómo es que lo hiciste? Entonces, tenemos que ser humildes dentro del matrimonio. A veces si nuestro esposo o nuestra esposa cometió pues un error, pues la idea no es estarlo señalando, porque imagínense, él o ella pues ya se dio cuenta que cometió el error y todavía a veces nosotros le atizamos ahí. Entonces, más bien es que él o ella sienta ese apoyo. Cuando tú o él
tú o tu esposo estás comprendiendo a tu esposo o a tu esposa. Entonces, no es señalar nuestros errores, sino por el contrario, apoyarnos para ser mejores tanto en lo espiritual, en lo físico y pues en lo moral. Entonces, de verdad que a veces por esa familiaridad de repente se nos sale, ¿verdad? Ay, te lo dije. Pero no, tenemos que ser humildes y comprendernos, porque pues la verdad nadie es perfecto. Y pues bien, miren, lo contrario de humildad es la arrogancia, la soberbia. Y como definición de soberbia es altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. Y esto es una excesiva contemplación propia, menospreciando a los demás. Entonces es una excesiva contemplación propia, o sea, nada más yo menospreciando quizá a lo mejor a mi esposa o a mi esposo. Y cuando hay esa soberbia en el corazón, difícilmente vamos a comprender o vamos a entender a nuestro cónyuge en esa situación pues que estamos pasando. Y mire cómo nos dice Efesios capítulo 4, verso 2, ahí nos dice que con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y en otras palabras, practiquemos la comprensión. Y aquí me resalta esta palabra que dice en amor, porque es ahí el punto principal en nosotros, el fundamental, que el amor que está en nosotros, el amor de Cristo en nosotros, de Dios, ese amor ágape, es con el cual nosotros vamos a practicar esa comprensión. Una siguiente idea es vivir sabiamente. En 1 Pedro 3, versículo 7 nos dice: igualmente, o sea, habla hacia los varones, igualmente vivid con ellas sabiamente. Si nosotros leemos el capítulo 3 desde el versículo 1, vamos a dar cuenta que está hablando también de la mujer, de lo que la mujer hace, la mujer atiende, cómo trata con su marido, etcétera. Y aquí en el versículo 7 dice igualmente, o sea, igualmente a lo que la mujer está haciendo, igualmente nosotros como varones, dice, vivir con ellas sabiamente. Y miren, y como les decía, en realidad esta instrucción de vivir sabiamente es para ambos, tanto para el varón como para la mujer. O sea, tenemos que vivir, habitar, conociendo cómo es ella, conociendo cómo es él, sin tratar de cambiarlo o cambiarla, sino con sabiduría entender nuestras diferencias. Por ejemplo, tenemos que entender que estamos diseñados de diferente manera. Ya comentó mi esposa hace un ratito de que Dios nos hizo por diseño, nos hizo diferentes, tanto al hombre como a la mujer. Y miren, si leemos en el libro de Efesios capítulo 5, vamos a ver que dice la Biblia que a los hombres, a nosotros nos gusta que nos valoren, que nos respeten, pero a las mujeres, a ellas les gusta que las amemos, que sean amadas. Y así dice Efesios 5, el respeto para nosotros y la admiración, y las mujeres les agrada, les gusta que sean amadas por nosotros. En 1 Pedro 3, que decíamos, menciona que la esposa debe ser respetuosa, reconociendo la labor del esposo y su posición de autoridad en nuestro matrimonio. El esposo manifiesta su amor y reconoce que ella necesita protección, cuidado, sustento, le da honor como a vaso más frágil, como dice la Biblia, ¿no? Dice, comprender o entender a nuestra pareja, a nuestra esposa, a nuestro esposo, por lo que está pasando, nos llevará a entender o a tener ese tacto para conversar, ayudar y dar una solución a la situación que pudiera estar pasando. Pero cuando una persona no toma el reto de entender a la otra parte, van a surgir asperezas y el maltrato hacia la otra persona.
Por eso dice la Biblia que vivamos sabiamente. Así es. Y pues otro punto, el último punto, es valora a tu pareja. Cuando nosotros tenemos la intención de comprender dentro de nuestro matrimonio, tenemos que valorar a nuestro esposo, a nuestra esposa. Tenemos que valorar su opinión y pues lo que él hace o lo que ella hace. Miren, muchas personas o parejas no se valoran entre sí porque se aferran pues a esa percepción de cómo yo quiero que sea mi esposa o cómo quiero que sea mi esposo, y constantemente pues señalan quizá ese error que pudieran tener y perdemos de vista pues todo lo bueno que estaban haciendo por solamente enfocarnos en quizá a lo mejor en algo que no nos gustó. Y es difícil comprender a alguien cuando pues lo estamos viendo con los lentes de la desaprobación. Entonces tenemos que aprender a valorar a nuestro esposo, a nuestra esposa, en tanto en su opinión como en lo que él o ella hace. Porque si nosotros nada más nos centramos en las cosas que a lo mejor está haciendo mal, pues eso al final del tiempo pues va a pesar más y nos va a llevar a tener más conflictos. Debemos valorar todo lo bueno que hay en nuestra pareja. A ver, ¿ya pensó usted todo lo bueno que hay en su pareja? Creo que hay mucho que valorar, y sobre todo, para empezar, que es esa compañera o compañero que Dios nos ha dado para compartir toda la vida. Entonces hay que valorar lo que Dios nos ha dado. Mire, cuando valoramos a nuestro esposo o a nuestra esposa, agregamos valor a nuestro matrimonio. Por ejemplo, en Proverbios hay un matrimonio, en Proverbios 31, donde ellos se valoraban de tal manera que hasta la gente los valoraba. En Proverbios 31, 23 dice, hablando de el marido hacia su mujer, su marido es conocido en las puertas. O sea, había un respeto, un valor. Y en el verso 26 dice, su marido también la alababa. O sea, en el verso 23 dice, su marido es conocido en las puertas. O sea, porque el marido tenía un gran valor, tanto para su esposa y le daban valor a su matrimonio. Y dice que en el 28 dice, su marido también la alaba. O sea, porque es esa parte que nosotros tenemos que aprender dentro del matrimonio, valorarnos. Porque cuando nos empezamos a valorar, agregamos valor a nuestro matrimonio. Y las demás personas lo pueden ver, lo pueden percibir. Y esa es una bendición para nuestras vidas. Sí, ese capítulo lo conocemos muy bien como la mujer virtuosa, pero ese valor que se le da a esa mujer virtuosa es porque el marido, dice que el marido participaba en apoyarla, en ayudarla, en fortalecerla. Dice que el marido la alaba y le da ese desarrollo, pero también dice que ella en sus labores, su trabajo que hacía como mujer virtuosa, también su marido es muy reconocido, valorado. Sí, valorado. Sí, y pues ya para finalizar, ser capaces de llegar a la comprensión dentro del matrimonio, sin lugar a dudas, nos llevará a mejores acuerdos. Porque a veces es difícil llegar a acuerdos dentro del matrimonio, pero si nos comprendemos en el uno y el otro, vamos a llegar a mejores acuerdos, a sentirnos amados, respetados, y en consecuencia nuestro matrimonio va a ser más sólido. Y pues nosotros tenemos que poner en las manos también, en las manos de Dios, nuestro matrimonio. Si nos hace falta pues esa parte en nuestras vidas,
que a lo mejor hoy a través de la palabra de Dios nos muestra que a lo mejor hay algo en nuestro corazón que nos está impidiendo para comprender a nuestra esposa, a nuestro esposo en la etapa que está pasando ahorita o en la situación que está pasando. Entonces es ir a los pies de Jesucristo y pedirle: Señor, ayúdame para que yo pueda llegar a ese punto de comprender, de entender, para poder crecer, para poder fortalecernos como matrimonio, porque eso es a lo que Dios nos ha llamado, a hacer una unidad, estar unidos, pero también crecer para que Dios sea glorificado pues en nosotros. Y pues para estar concluyendo, miren, la comprensión es indispensable para mantener un clima de paz y armonía en el hogar y alcanzar una mutua edificación y crecimiento. Todo lo que hagas en favor de tu relación matrimonial dará frutos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y como dice Filipenses 2:5, y hablando de lo más importante, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si nosotros aplicamos esto que nos pide la Biblia, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, si lo podemos sentir como parte de nuestro matrimonio y vemos lo que Jesús hizo, lo que Jesús padeció, sufrió por la iglesia. Y dice la Biblia que el marido debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, en Efesios capítulo 5. Entonces tenemos que tener el sentir que tiene aquí Cristo. Y por último, para lograr lo anterior se requiere voluntad, determinación y humildad. Nosotros necesitamos buscar, como hemos platicado, nuestro matrimonio necesita crecer, fortalecerse, para que florezca nuestro matrimonio, para que nuestro matrimonio se expanda y no se comprima, crezca y no quede menguando, y se fortalezca y no se debilite. Para los que ya tenemos hijos o tienen hijos, para que nuestros hijos vean, o para que nuestros vecinos vean el matrimonio, o para que la sociedad se dé cuenta que el matrimonio con las bases de Dios, con los fundamentos, puede ser de mucha bendición y de crecimiento para todos. Pues voy a invitarles para que se pongan sobre sus pies. Pónganse sobre sus pies y voy a pedir que tome la mano de su esposa, de su esposo, y vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, porque miren, como varones a veces es difícil doblegar o ver las cosas desde la perspectiva a veces que Dios quiere para nosotros, en humildad, como dice aquí, en humildad, en sencillez. Pero también a nuestras esposas muchas veces les necesitan también doblegarse, también dar el paso, avanzar, para que nuestro matrimonio se fortalezca y crezca. Y Dios quiere que le comprendamos a Él, como dice el versículo que leímos al principio. Dios quiere que le comprendamos, que le entendamos, que veamos qué es lo que Él quiere para nuestras vidas, para nuestro matrimonio, para nuestra iglesia, para nuestra familia, que le entendamos a Él, y no como Pedro, que andaba confundido en lo que él pensaba, pero Dios tuvo que mostrarle que Él tenía otros planes para nosotros. Y el que podamos comprender a nuestra esposa, a nuestro esposo, el que podamos ponernos en los zapatos a veces de nuestra esposa como varones, ¿verdad? A veces qué difícil es llegar y entender lo que quizás está pasando, o a veces las etapas también, como ya decía mi esposa ahí de repente, y también las esposas, bueno, pues ser compasivas con nosotros también.
necesitamos que nos entiendan también, que nos comprendan. Padre, te damos gracias, Dios, gracias por cada matrimonio que está en este lugar, por cada matrimonio que nos esté escuchando, viendo, Señor Padre, te pido que los bendigas, que hagas una obra maravillosa en cada corazón, en cada matrimonio, que los fortalezcas, que nos muestres tu grandeza, que nos muestres, Señor, también tus bondades, pero que nos ayudes a entenderte primeramente a ti, y también poder entender a nuestra esposa, a nuestro esposo, saber qué está padeciendo, saber si está necesitando también apoyo, ayuda, si está requiriendo que nosotros podamos entender los procesos que quizás esté pasando en su vida. Y te pedimos que nos hagas sensibles para poder entender lo que esté pasando, Dios, y de esa manera poder fortalecer nuestro matrimonio de una mejor manera. Padre, te doy gracias por cada matrimonio, te pedimos que los bendigas, que hagas una obra en cada corazón, en cada vida, Señor, y sobre todo que podamos crecer y bendecir también en nuestros hogares, Padre. Gracias, te damos a ti, mi Dios, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.